Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente a esta lección número 9. En esta oportunidad nos toca desarrollar la columna vertebral de sus proyectos, la metodología. Y digo la columna vertebral porque es sumamente importante que en esta parte, en esta lección número 9, podamos dejar en claro cómo vamos a trabajar. Ojo, esto no van a poder modificarlo mucho a futuro, porque en esta declaración, porque prácticamente la metodología es una declaración que ustedes van a hacer, como todos los puntos que están desarrollando, es una declaración de la manera cómo van a desarrollar y van a alcanzar cada uno de los objetivos declarados. Cómo van a responder esas preguntas específicas y esa pregunta general que hemos declarado en la lección número 5, en la lección número 6 con el tema de la hipótesis. Entonces es importante que ustedes puedan ser muy finos en la redacción de esta metodología y que sean bastante conscientes de lo que van a declarar en la parte metodológica. En esta parte de la metodología, lo que vamos a hacer básicamente es explicar cuál es el tipo y el diseño de investigación que van a desarrollar, dependiendo del estudio. Ojo con eso, tenemos que explicar cómo vamos a alcanzar cada uno de los objetivos que darán de respuesta a esas preguntas de investigación, y tenemos que incluir un párrafo para poder explicar concretamente la metodología propiamente dicha y los objetivos. La metodología por objetivos. ¿Okay? Vamos a verlo ahora. Antes de explicar la metodología en sí, hay que dejar en claro algo. La metodología va a variar dependiendo del tipo de tesis que vayan a desarrollar. Bueno, vamos a emplear el término plan de investigación, porque ya hemos dicho en las primeras lecciones que hay digamos que son dos tipos o dos caminos por los cuales ustedes podrían ir. Podrían optar por la tesis en sí, que es una investigación pura o básica, que ya lo dijimos en las primeras clases, o podrían ir por el camino de estos 4 tipos de planes de investigación o proyectos de investigación: el estudio de casos, que ya lo explicamos, el plan estratégico, el proyecto de inversión y la propuesta de mejora. Entonces, antes de definir y explicar la metodología, es importante aclarar que la metodología que se establece en cada uno de los tipos varía, no es igual para todos. Entonces, en este punto es importante que ustedes ya se pongan a pensar en cuál de los 5 escenarios están. Si están en tesis, si van a hacer un caso, si es que van a hacer una propuesta de mejora, si es que van a hacer una propuesta estratégica, un plan estratégico, o si es que van a desarrollar un proyecto de inversión. Acá tienen que tener sumamente claro en cuál de los 5 puntos están, en cuál de los 5 casilleros están. ¿Okay? Si estamos claros con eso, pasemos a explicar entonces la estructura para una tesis. ¿Cómo hacen esta estructura de la metodología? Si ustedes han optado por una tesis, en la metodología van a tener que explicar el tipo de investigación que van a desarrollar. Si es descriptiva, si es exploratoria, si es correlacional. Tienen que explicar claramente: la presente investigación es de corte correlacional, o es descriptivo, o descriptivo explicativo, qué sé yo, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que ustedes van a desarrollar. Ahora, para ahondar en este punto, consulten la lección o el manual que está en aulas, para que puedan ustedes tener en claro qué tipo de investigación es la que ustedes van a desarrollar. Lo siguiente, que puedan definir si su investigación es de tipo transeccional, longitudinal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diseño de la investigación que van a seguir para esta tesis, ¿no? Para este tipo tesis? Y lo siguiente es que ustedes pueden explicar de manera textual, ¿no es cierto?, en párrafo, cómo van a cumplir los objetivos. Este cómo expone cuáles son esos instrumentos, esas técnicas, ¿cierto?, esa metodología que van a seguir para poder alcanzar los objetivos. Bien, más adelante vamos a ver algunos ejemplos, y uno por uno. Muy bien, eso sí es que hiciste tesis.
Si es que optaste por una propuesta de mejora, ojo con esto. Un primer paso que debe seguir la metodología es que ustedes identifiquen el área al cual piensan hacer esa propuesta de mejora. Bueno, puede ser un área, puede ser un proceso, ¿no es cierto? El área dentro de la organización en la cual ustedes han pensado desarrollar esa propuesta de mejora, ¿ya? Identificarla. El segundo punto para esa metodología es que ustedes pueden hacer un diagnóstico. O sea, primero la identifican y luego realizan un diagnóstico. Ahora, ¿cómo realizan el diagnóstico? Pues eso ya depende de ustedes, ¿no es cierto? Tienen matrices, tienen observación, ¿no es cierto? Pueden utilizar revisión de documentación propia de la empresa, pueden utilizar entrevistas. Bueno, ese diagnóstico ustedes tienen que ver cuáles son los instrumentos y las técnicas adecuadas que van a utilizar. Una vez que ya hayan analizado, ¿cuál es el siguiente paso? Pues diseñar precisamente la propuesta en sí, ¿ya? Y acá en el diseño de la propuesta de mejora, acá es donde aparecen los autores. Acá tendrán ustedes que acudir a la amplia gama de bibliografía existente. Y si es una propuesta de mejora, pues tienen muchos autores, ¿no es cierto? Tienen Calidad Total, tienen Six Sigma, tienen Cyclodamine, tienen muchas herramientas que les puede permitir diseñar una propuesta de mejora. Entonces tienen que escoger una y aplicarla en su investigación. Y finalmente, una vez que ya hicieron la propuesta, pues tienen que establecer esos mecanismos de control, ¿no es cierto? Esos mecanismos de seguimiento y control de su propuesta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y les voy a dar otro tip, en estos 4 puntos, que es la identificación del área, el diagnóstico, el diseño de la propuesta en sí y esos mecanismos de control, es la manera como ustedes van a trabajar para este tipo de tesis que es propuesta de mejora. En realidad, todas las propuestas de mejoras pasan por este tipo de proceso o este ciclo. Entonces, tienes que identificar, tienes que diagnosticar, tienes que diseñar y obviamente tienes que controlar. Si ustedes son un poquito observadores, se van a dar cuenta que de esta metodología de trabajo se desprenden los objetivos específicos. Entonces, antes que ustedes definan objetivos, hipótesis, yo les sugiero que puedan definir esto. Porque si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir que mi primer objetivo sería, exacto, identificar el área a mejorar, ¿no es cierto? O el proceso específico mejorar. Objetivo 1. Objetivo 2, realizar siempre el objetivo es con un verbo, ¿se acuerdan? Entonces, si el punto 2 de esta propuesta es diagnóstico, entonces su objetivo podría ser realizar el diagnóstico del área. El siguiente objetivo podría ser diseñar la propuesta de mejora basado en el ciclo Deming, por ejemplo, se me ocurre. Y el último objetivo sería, por ejemplo, establecer o diseñar los mecanismos o proponer mecanismos de control para la propuesta y tienen los 4 objetivos. Entonces, una sugerencia es que ustedes primero piensen en esta parte de la metodología, cómo van a trabajar. Muy bien. Ahora, esta es una estructura genérica. Ustedes la pueden perfeccionar, pueden agregar, no les sugiero que retiren, pero pueden agregar secuencias, ¿no es cierto? Pasos para esa metodología que van a seguir. Y les sugiero que puedan consultar un buen libro, un buen autor. Como les dije hace un momento, en cuanto a propuesta de mejora, tienen muchísimos autores. Entonces, va por ustedes de que elijan un autor adecuado. Muy bien, propuesta de mejora. Lo mismo sucede con la tesis, ¿no? De la metodología que hemos definido en tesis, ustedes se desprenden los objetivos. En el proyecto de inversión, bueno, todos los proyectos de inversión tienen viabilidades o factibilidades, ¿cierto? O estudios. En el caso de la metodología, si ustedes van a desarrollar un proyecto de inversión, pues tienen que hacer un estudio legal, tienen que hacer un estudio comercial, tienen que hacer un estudio organizacional, tienen que hacer un estudio técnico, tienen que hacer un estudio ambiental. En este caso nosotros estamos colocando 5. Las personas que trabajan en proyectos de inversión
directamente en sus campos profesionales sabrán que las factibilidades en un proyecto de inversión son muchas. Pero digamos que tenemos acá frente las más básicas, ¿no es cierto? Siempre existe un estudio legal, falta el comercial, ¿no es cierto? El estudio de mercado. Entonces, esta metodología que ustedes tienen que desarrollar para hacer este proyecto de inversión, se podría desprender los objetivos, al igual que en el ejemplo anterior. Podríamos decir, realizar un estudio legal, ¿cierto? O de repente analizar la oferta y la demanda. Ahí estaría el estudio comercial, ¿cierto? Entonces, de acá se desprenden los objetivos. ¿Muy bien? Vamos a ver el plan estratégico. Bueno, el plan estratégico, para los que ya hayan llevado la asignatura de estrategia de nuestro programa, pues la estrategia tiene casi siempre la misma metodología. Existe un diagnóstico interno y externo y ustedes conocen herramientas como la matriz F, ¿no es cierto? La matriz, tienen muchas matrices para poder determinar, tienen un diagnóstico o el rediseño de la filosofía. Acá podrían, si es que la empresa no cuenta con misión, visión, podrían crearlas. Si la empresa ya cuenta con una misión o visión y ustedes después de este diagnóstico han determinado que no es correcta, pues podrían reformularla, replantearla. Y luego vienen las estrategias, ¿no es cierto? La formulación de las estrategias y finalmente el diseño de los planes de acción. Al igual que en los ejemplos anteriores, en esta metodología de trabajo, porque así ustedes van a desarrollar su tesis, se desprenden los objetivos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el primero? Realizar un diagnóstico interno de la organización y externo si desean, o pueden partirlos, ¿no? Realizar un diagnóstico interno, otro objetivo, realizar un diagnóstico externo de la empresa tanto, del área tanto. Diseñar la filosofía empresarial, o de repente rediseñar en el caso de que, como les dije hace un rato, ya exista y las quieren cambiar. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, de acá mismo van saliendo los objetivos. Sugerencia, para que lo puedan hacer así. Y el estudio de caso, pues, si se dan cuenta, tiene la misma estructura que las tesis. Definir el tipo de investigación, el diseño y los procedimientos para que ustedes puedan cumplir sus objetivos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica. Acá sí he cambiado el ejemplo porque no quería continuar con los que hemos estado viendo anteriormente porque estaba muy cerrado, y esto lo hemos abierto un poquito más para que se pueda ver, dar un enfoque abierto. Elaboración de una propuesta de mejora para el área de atención al cliente de la empresa Prodat S.A. Lima. ¿Okay? Ese es el título de investigación. ¿Cuáles son los objetivos? Ojo con esto, la parte metodológica. ¿Cuál es el objetivo en la metodología que yo debería definir? Integrar el estudio, eso es lo que yo tendría que hacer, tratar de integrar mi estudio. Y luego tengo que preparar encuestas y diagramas, tengo que construir matrices y tengo que construir esos indicadores para poder controlar. Entonces ahí tengo algunos objetivos metodológicos que me van a permitir alcanzar. Eso ustedes lo tienen que redactar a nivel párrafo. Vamos a ver un segundo ejemplo, ahora sí continuando con el ejemplo anterior. Estudios sobre la influencia de la explotación minera sostenible de la comunidad, de las comunidades aledañas con la sociedad minera Cerro Verde. Ese era el título de investigación. Y en este caso, esto es una investigación pura o básica. Entonces, lo primero que tendría que definir yo, esto podría ser una tesis, ¿no? O podría ser un estudio de caso. Y yo podría definir primero el tipo de investigación. Tendría que explicar la presente investigación, es de tipo explicativa, por ejemplo, exploratoria, qué sé yo. Y el diseño es no experimental y transversal. Y acá empezar a explicar un poquito cómo voy a trabajar. Voy a utilizar regresiones, voy a hacer un análisis descriptivo por medio de encuestas, el cual estará conformado por cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, qué sé yo, de repente online, el formulario, o de repente físico, se aplicará en tal lugar, ¿no es cierto?, en tal comunidad, en tales poblaciones, perdón. El análisis descriptivo, vamos a utilizar encuestas y finalmente vamos a hacer un análisis correlacional para poder relacionar ambas variables. Entonces, esa es la manera como ustedes tienen que explicar la metodología. Ojo con esto, sumamente importante que pueda estar claro
porque en el capítulo donde ustedes tengan que desarrollar la investigación van a tener que ampliar todo este punto llamado metodología. Y es importante que ustedes lo puedan definir claramente desde un inicio para que en estas consultas que vamos a hacer de manera directa conmigo, en la metodología ustedes puedan sincerar cómo van a trabajar ya cuando les toque hacer la tesis en sí. Entonces, les quiero comentar algo. Hay un error bastante común y es que muchas veces esta asignatura, que es seminario de tesis, o en algunos casos se llama taller de tesis, pues el participante lamentablemente lo lleva simplemente por cumplir, y cuando llega el momento en que tengan que desarrollar ya la investigación, pues están en apuros porque no saben a quién consultar y caemos en un error muy grave y muy delicado, que es encargar, ¿no es cierto?, a terceros el desarrollo de nuestra investigación, cosa que no es lo ético y no es lo correcto. Entonces yo les sugiero que desde ahora ustedes ya comiencen a trabajar en su plan de investigación y me puedan hacer las consultas a mi correo electrónico o por medio del foro de nuestra plataforma para que podamos ir avanzando de manera sólida y contundente nuestra investigación. Muy bien, nos vemos en la lección número 10. Gracias.